Recuerda, ya no eres esclavo, sino ahora eres hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Gálatas, el capítulo 4, y abordaremos el versículo 4, 5, 6 y 7. Vamos rápidamente al texto bíblico. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, había llegado. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Apreciados amigos, aquí se presenta la liberación de los herederos de su esclavitud. ¿Algún momento te has sentido esclavo de algo, de algún vicio, de algún mal hábito? El texto bíblico menciona y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo que había llegado. Esta idea detrás de la frase de la plenitud de los tiempos, cuando era el momento adecuado. Amigos, el apóstol Pablo nos muestra que Jesús vino en el momento preciso, en el plan redentor de Dios, cuando este mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Pero no solamente esto, sino que también debemos recordar lo que se menciona en Daniel, el capítulo 9, el versículo 24 al 26. El tiempo era también justo, porque ahí se presentan los 483 años profetizados por Daniel, y fueron llegando a su fin. El texto bíblico menciona y dice que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Apreciados, Jesús no solamente vino como el Hijo de Dios, sino también el texto bíblico dice que vino como uno nacido de mujer, nacido bajo la ley. El Hijo eterno de Dios en el cielo añadió humanidad a su divinidad y se convirtió en un hombre nacido de mujer, nacido bajo la ley. El texto bíblico también nos presenta algo para rescatar a los que estaban bajo la ley. Porque Jesús es Dios, Él tiene el poder y los recursos, amigos, para que nos pueda redimir, para que nos pueda rescatar. Porque Jesús es hombre, Él tiene el derecho y la posibilidad de redimirnos. Él vino a quitarnos aquel título de esclavos, de la esclavitud del pecado, de los elementos del mundo, y nos convirtió en hijos de Dios. Es importante recordar algo. El texto bíblico dice bajo la ley, ¿verdad? Sin embargo, cuando acudimos al texto bíblico en su lengua materna, en el griego no aparece este artículo la, sino simplemente aparece bajo ley, ¿correcto? El apóstol Pablo no se refería a estar bajo la condenación de los 10 mandamientos, de la ley moral, del decálogo. No se está refiriendo a esto. ¿Cómo podemos corroborar esto? Yo te invito a que leas el versículo 21 del mismo capítulo en cuestión que estamos analizando ahora, Gálatas 4:21. Ahí te das cuenta que el apóstol Pablo no se está refiriendo a los 10 mandamientos ni a la ley moral. Ninguna persona, amigos, puede escoger o querer estar bajo la condenación de los 10 mandamientos del decálogo. ¿Saben por qué? Porque todos somos pecadores. Y el oficio de los 10 mandamientos del decálogo, ¿qué cosa? ¿Cuál es el oficio? Es señalar el pecado. Entonces, esta expresión que aparece en nuestras Biblias, bajo la ley, ¿verdad? Solo se puede referir a estar bajo la jurisdicción del sistema legal de los judíos. Te invito a que leas Romanos 6:14 para que puedas cotejar lo que estamos mencionando en este momento. El texto bíblico continúa, ¿verdad? Y dice eso de que recibiésemos la adopción de hijos. Apreciados amigos y amigas, sería suficiente de que fuésemos adquiridos fuera, ¿verdad?, de este título de esclavos. Sin embargo, la obra de Dios por nosotros no termina ahí. Entonces, esto permite elevar al lugar de los hijos e hijas de Dios por adopción. También debemos recordar lo que se menciona en el versículo 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, dice, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ya no eres esclava, sino hijo, hija. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amigos, debemos recordar
algo importante. Es apropiado que los que son hijos, de hecho, tienen el espíritu del Hijo de Dios en sus corazones. Esto nos da el derecho y la capacidad de poder clamar, como dice el texto bíblico, de gritar, papá, papito, a Dios nuestro Padre, como lo hizo Jesús a su Padre. Es importante recordar que Abba, ¿verdad? El texto que aparece acá, aquí en el texto bíblico, Abba es un arameo cariñoso, es diminutivo de padre, papito. Se utiliza en la intimidad del círculo familiar, sino que pasó sin cambio en el vocabulario de los cristianos del habla griega. Tenemos acceso, amigos, a la misma intimidad con Dios el Padre que Dios el Hijo. ¿Recuerdas? Esta intimidad Jesucristo la tenía. Jesús se dirige a su Padre como papá, papito. Cuando Él ora, ¿recuerdas? Él dice, Abba Padre. Y esto está registrado en Marcos, el capítulo 14, el versículo 36. Ahí dice clamando, no susurrando, amigos, clamando, gritando, Abba Padre. Como no debemos susurrar como si estuviéramos tímidos, ¿verdad? Por el contrario, tenemos que clamar, Abba Padre. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios por el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. Como el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El texto bíblico también dice, así que ya no eres esclavo, sino hijos. Hijos no son esclavos, y los esclavos no son hijos en la casa de su padre. Jesús ilustró esto, ¿recuerdas? En la parábola del hijo pródigo, donde el hijo estaba decidido a regresar a su padre como un esclavo, pero el padre se negó y solo le recibieron como a un hijo. Es tiempo de que tú vuelvas al Padre. Recuerda, tal vez tú estás alejado de Dios y estás viviendo una vida de esclavitud, una vida de esclavo, preso tal vez de vicios, preso tal vez de enfermedades, preso tal vez de malos hábitos. Tal vez no tienes paz en la mente, tal vez estás angustiado. Es momento de que vuelvas al Señor, tal como lo hizo el hijo pródigo. Pero este retorno no será como esclavo, tú regresarás como hijo. El texto bíblico también dice, y si un hijo, entonces heredero. Hay una hermosa progresión en estos textos. En primer lugar, somos liberados de la esclavitud. Entonces se nos declara hijos y adoptados en la familia de Dios. Entonces, como hijos, somos hechos herederos, herederos de Dios. Apreciados amigos, vamos a agradecer a Dios en esta mañana, porque Él perdona nuestros pecados, porque Él nos recibe, no como esclavos. Él nos liberta de la esclavitud y nos recibe como hijos. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti quedamos ya no esclavos, sino que en ti somos libres, Señor, por tu poder, por tu perdón, por el sacrificio de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Gracias por hacernos hijos, por aceptarnos como tus hijos. Gracias, Señor, porque si somos hijos, también somos herederos. Ayúdanos, por favor, a participar de esta intimidad de la cual participó Jesús contigo. Tú eres nuestro Abba Padre. Tú eres nuestro Padre, nuestro Papá. Ayúdanos, por favor, cada día a comunicarnos y a tener comunión contigo. Bendice a cada familia que está conectada del otro lado de la pantalla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.